Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Un cordial saludo para todos. De nuevo nos encontramos por aquí dándole continuidad a la ponencia que había hecho la semana pasada, en donde habíamos estado desarrollando el tema de la Trinidad y la unicidad de Dios. Y también empezamos a hablar un poco sobre el Padre como miembro de esta Trinidad. Habíamos nombrado entonces algunas características de nuestro Dios Padre como creador, como Dios de amor, como el que ocupa el primer lugar en la Santísima Trinidad, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y habíamos hablado de algunos nombres que se le dan a nuestro Padre como Elohim, Adonai, Shalom, Sabot, Jireh, Roshi, Nisi, Shaddai, Rafa, Jehová o Yahvé y Abba. Entonces, hoy vamos a continuar nombrando algunas de las características de nuestro Dios Padre. Voy a dar 6 aspectos más y voy a dar 7 aspectos del Hijo como segunda persona. Y en el siguiente video entonces veremos la siguiente parte de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Muy bien, entonces continuamos hablando sobre algunos aspectos del Padre como persona de la Santísima Trinidad y como Dios único. La primera que te voy a compartir hoy es que Dios es santo. Dios es puro, es perfecto moralmente, no hay mancha ni pecado en él, no tiene defecto ni maldad. Por eso es digno de toda nuestra alabanza y adoración. ¿En dónde vemos esto en la palabra? En 1 Samuel 2:2 dice: nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. La santidad del Señor no nos aparta de Él, porque Él no es un Dios inalcanzable. Él está presto para estar dispuesto a que nosotros podamos hallarle. Y si nosotros nos acercamos a Él con una actitud humilde, reconociendo su santidad, su grandeza, su necesidad de Él, pues estamos muy cercanos al Señor. En Isaías 57:15 dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Podemos ver eso tan maravilloso de nuestro Dios, siendo santo, sublime, excelso, y cómo habita en un corazón contrito, humillado, que reconoce su grandeza, su autoridad, su poder, su santidad y su verdad. En Levítico 11:45 dice: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Entonces aquí estamos recibiendo una invitación de nuestro Señor, y también en el Nuevo Testamento hay algunos versículos que nos hablan de esto mismo que dice: sed santos porque tu Dios es santo. Bueno, segunda característica: Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin.
Es como si él viviera en un eterno presente, el eterno presente de Dios. En Éxodo 3, 13, 15, Éxodo 3, 13, 15 dice: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y en la parte B del versículo 15 dice: este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Entonces, ya habíamos visto en la anterior ponencia que aquí estamos hablando de muchos misterios de nuestro Dios, cositas que no podemos albergar en nuestra mente humana, finita, pero que, bueno, ahí le hacemos el intento y que la verdad no es que estemos buscando entender a nuestro Dios, porque no estamos llamados a entenderle ni a escudriñar de dónde vino, para dónde va, qué está haciendo, sino para amarle, obedecerle, para tener una relación personal con él, para que sea nuestro todo. En Salmos 9:2 dice: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. O sea, desde siempre, sin principio y sin final, el eterno presente de nuestro Dios, misterioso, maravilloso, excelso y sublime. Tercera característica: Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, su carácter o esencia no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el Dios de milagros, de proezas, de grandezas, el mismo que sacó al pueblo israelita de Egipto, que abrió el mar rojo en dos, es el mismo hoy con nosotros. En Salmos 103, 15 a 17 dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le tememos, con los que le temen. Entonces, aquí vemos que poder pensar en esa inmutabilidad del Señor es difícil para nosotros, porque nosotros estamos cambiando desde el vientre de nuestra madre. Estamos cambiando mientras crecemos, cuando somos adultos, en todo nuestro proceso de madurez, de envejecimiento. Si habláramos de una vida que inicia y termina en el vientre de la mamá y muere siendo viejitos, pero ya sabemos que podemos irnos de este mundo en cualquier momento, que solo el Señor tiene contados nuestros días. Entonces, por eso se nos hace difícil pensar que Él no cambie, porque nosotros estamos en constante cambio, pero bien lo dice la palabra, que el amor del Señor es eterno y que siempre está con nosotros. Habíamos dicho que la principal esencia de nuestro Dios es el amor. Por eso hago referencia a parte de la palabra. En Malaquías 3:6, la primera parte del versículo 6 dice: yo soy el Señor, no cambio. Entonces es inmutable nuestro Dios. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo que está a nuestro alrededor cambia, muta cada día, y por eso puede ser un poco extraño para nosotros pensar que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Cuarta característica: Dios es misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Que tiene un trato compasivo, aun si lo merecemos o no. Él es misericordioso. Dice la palabra que Él es grande en misericordia y lento para la ira. En 2 de Crónicas 30, la segunda parte del versículo 9 dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él,
jamás los abandonará. En Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en Nehemías 9:31 dice: sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. ¿Cómo no podemos llenarnos de emoción, de paz, de gozo al saber que tenemos un Dios compasivo, un Dios que nos ama infinitamente, un Dios que no cambia, un Dios eterno? Espero que en este recorrido por las características de nuestro Dios tú avives el fuego de tu corazón y en verdad puedas sentir en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, en todo lo que eres, lo maravilloso que es ser hijo de nuestro Padre. Quinta característica: Dios es justo. En Isaías 45, la segunda parte del versículo 21 dice: ¿acaso no lo hice yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. El mismo Señor diciendo que Él es justo, y en eso también a veces nos enredamos porque nuestra justicia no es la misma justicia del Señor. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, pero buena, agradable y perfecta es su voluntad para con nosotros. Así que solo Él con su justicia preciosa, el equilibrio entre esa justicia y esa misericordia, nos trae a nosotros bendición, salvación, renovación, cambio, todo para bien en Él. Esdras 9:15 dice: Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Entonces, por ahí había una definición que realmente no sé de quién es, no puedo citar el autor, pero que justicia es darle a cada uno lo que merece, y misericordia es darle a cada uno lo que no merece a pesar de lo que ha hecho. Bien, sexta característica: Dios es soberano. En Salmo 135:6 dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces Él es soberano sobre todo lo que existe. Como creador tiene la autoridad sobre todo lo que vemos y no vemos. En Mateo 10:29-30 dice: ¿no se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Imagínate esta cosa grandiosa. No se nos cae un cabello de nuestra cabeza sin que el Señor lo permita, porque Él es Dios de proezas y de grandezas, pero también de pequeños detalles. Él es Dios que ruge, fuerte, grandioso, pero también es Dios apacible, amoroso, cariñoso. ¡Cuán hermoso es nuestro Dios! Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Definitivamente. Y lo que nos llena de paz y de gozo es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Así que estamos, mejor dicho, enamorados de nuestro Padre precioso. Muy bien, entonces hoy elegí 6 características con esto de los números que me gustan. La anterior ocasión hablé de 7, pensando en el número perfecto de Dios, y esta vez elegí 6 pensando en el hombre, como un complemento de nosotros con nuestro Dios. Sin Él nada somos, sin Él no existimos, sin Él, mejor dicho, polvo somos en verdad. Muy bien.
Entonces, te voy a resumir las características o los aspectos que hablé de nuestro Padre Celestial, que Él es creador, que es Dios de amor, que ocupa el primer lugar en la Santísima Trinidad, que es omnisciente, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y algunos nombres que habíamos visto de Él. También hemos visto hoy que Dios es santo, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es misericordioso, Dios es justo y Dios es soberano. Y aquí terminamos así como este paseíto por algunas características de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a hablar de Dios Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro autor y consumador. Oh, bendito, el Padre, el Dios hecho carne, el Verbo encarnado, el que vino a entregar su vida por ti y por mí, pagando el precio que tú y yo no podíamos pagar para liberarnos, para santificarnos, para restablecer la relación que se había roto entre el Padre y nosotros a través del pecado. No teníamos esperanza, porque si por la ley y por nuestro pecado hubiera sido condenados estábamos, pero Él vino con la gracia, Él vino con la salvación, Él vino como buenas nuevas para nuestra vida. Entonces voy a hacer un paralelo, ya sabes que me gustan los parangones y no se me iba a escapar este tema. Entonces, cuando hablé de las primeras 7 características de Dios Padre, quise encontrar en la palabra si el Señor Jesús tiene las mismas características. ¿Y cómo te parece que sí lo encontré? La única que no encontré es que había dicho que el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad y pues en este caso el Hijo es la segunda persona. Vamos a ver. La primera característica que también había hablado del Padre es creador. El Señor Jesús también es creador. En Juan 1:3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Habíamos visto en Génesis y en Juan los primeros capítulos donde Dios cuando crea el mundo dice que lo hizo a través de la palabra. Y vemos en Juan que Jesús, que el Cristo es la palabra hecha carne, es hecho verbo, que es el verbo hecho carne. Entonces, por eso vemos también en Él la característica de creador. En Colosenses 1, 15, 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces comparten esta esencia de creador. Segundo, Jesús es amor. Él es la representación en carne del amor del Padre. En Juan 13:1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, y está hablando Él, también yo les he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Y para rematar, la cerecita del pastel, en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y el Señor Jesús dijo, ya no te llamo siervos, sino amigos. Entonces, aquí poquititos versículos tratando de hablar de estas características, porque sabes que tenemos el tiempo corto, pero definitivamente desde Génesis hasta Apocalipsis se revela nuestro Señor Jesús, su amor incomparable, el amor del Padre y de Él que se hace real en nuestras vidas. ¿Qué seríamos? ¿Qué sería de nosotros sin este amor que nos sostiene, sin esta esperanza
¿De dónde más nos podríamos aferrar sino de este amor tan maravilloso? Tercero, ocupa el segundo lugar en la Trinidad. En Juan 20:21 dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y de esto habíamos hablado cuando hablamos que el Padre era la primera persona de la Trinidad y que yo pensaba que entre la Trinidad no había una jerarquía, pero que sí la había, porque el Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Entonces, por eso es que decimos que el Señor Jesús ocupa el segundo lugar en la Trinidad. En Juan 6:57, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Entonces, el Señor Jesús siempre reconoció también en sus intervenciones que venía del Padre, que el Padre es el que sabe el día y la hora en el que el Señor Jesús ha de regresar a esta tierra por su esposa, donde estamos tú y yo, esta iglesia maravillosa. Y siempre reconoció que el Padre tenía autoridad sobre él. Aún así, recuerda que estamos en esta serie de videos viendo el tema que nos había recomendado Ángel Monsalvo de ver la Trinidad y unicidad de Dios. Esa frase que he repetido muchas veces diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, porque es un solo Dios para nosotros. Bien, cuarta característica, omnisciente. El Señor Jesús también es omnisciente como el Padre. Si tú tomas nota, puedes darte cuenta que estoy repitiendo las características del Padre, las primeras 7, y que estoy haciendo un paralelo, viendo que el Señor Jesús también comparte esa esencia, esa naturaleza. Por eso es que podemos decir que es un solo Dios, porque siendo personas diferentes, que actúan de manera diferente en nuestra vida, que tienen diferentes roles dentro de nuestra vida, comparten esa esencia, comparten estos atributos de deidad. En donde vemos que nuestro Señor Jesús es omnisciente, y recordemos que ser omnisciente es que todo lo sabe. En Juan 1:48 dice: ¿de dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. Entonces ahí Natanael, que es uno de los discípulos, bueno, de los 12 más bien, para seguir con la línea de lo que nos había enseñado el hermano Eduardo, se sorprende y le dice, wow. Entonces el Señor Jesús le dice, no, si te sorprendes por eso, no estás en nada, andando conmigo vas a ver los ángeles de Dios subiendo y bajando, y vas a ver pues cosas maravillosas. En Juan 16:30 dice, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Y ahí estaban los 12 hablando con el Señor Jesús. Y en Lucas 6, la primera parte del versículo 8 dice, pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Entonces el Señor Jesús mostró, aún siendo hombre, limitado por este cuerpo, haciéndose uno como nosotros, que era totalmente Dios y era totalmente hombre, y que las limitaciones de este cuerpo no eran para él, porque aquí podemos ver la omnisciencia de nuestro Señor Jesús. Quinta característica, la omnipotencia de nuestro Jesús. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahí podemos deducir que se está hablando del Señor Jesús, porque dice que el que ha de venir. Y esa es nuestra esperanza de
Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, omnipotente es que todo lo puede, que es todopoderoso. De hecho, en los milagros que hizo el Señor Jesús en esta tierra, pues podemos ver todo lo que podía hacer, ¿no? Levantar muertos, liberar cautivos de espíritus malignos, reparar personas que estaban con partes dañadas, darle vista a los ciegos y bueno, todo esto que podía parecer en ese momento imposible, fue posible para el Señor. Y nada más hermoso que lo hemos estado recordando en algunas de las intervenciones de estas semanas, que Él nos dijo que si nosotros permanecíamos en Él, mayores cosas que las que Él hizo podíamos hacer nosotros. Y recordamos la sombra de Pedro sanando enfermos y recordamos muchas cosas que han sucedido en nuestra comunidad a través de nuestro hermano Alfredo, milagros potentosos y maravillosos, muchas resurrecciones hemos escuchado en los últimos días. Y entonces todo esto pareciera que es como un recordar características de nuestro Padre, de nuestro amado Jesús, pero yo espero que el efecto de todo esto en ti sea ese maravillarte en Él, aferrarte a Él, que aumente tu fe, que puedas sentir que tus males son pasajeros, que nuestro Dios poderoso es maravilloso, grande y sublime, y que no está dormido y que no está de espaldas y que nos escucha y que nos guarda, que nos cuida, que está con nosotros. Y pues más que poder mirar qué características comparten, es avivar este fuego en nuestro interior. Mateo 28:18 dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Entonces, todo este tema de autoridad también le da poder para decidir, para hacer, para actuar. En Juan 10:18, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Y aquí estaba haciendo referencia el Señor Jesús a entregar su vida por nosotros. Si bien es cierto, hemos leído que el Padre envió al Hijo, también hemos sabido a través de esta palabra y bueno, otros versículos que lo hablan, que el Señor Jesús decide entregarse por nosotros voluntariamente, que no es algo impuesto, sino que por amor Él se ha entregado por nosotros. Es esta característica, es omnipresente. Imagínate que aún estando en este cuerpo de hombre, ¿cierto? Habiéndose encarnado en un hombre como nosotros, hay muchos versículos donde podemos ver que este cuerpo no limitaba a nuestro Jesús con su deidad, con su poder, con su grandeza. En Mateo 8, 5, 9 y 13 habla cuando Jesús sana al siervo del centurión y el centurión viene a él y le dice que tiene un siervo muy apreciado que está enfermo y el Señor Jesús le dice: listo, ya vamos para allá. Y le dice: no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa como centurión. Yo órdenes a mis soldados y ellos obedecen. Tú da la orden y será hecho. Y sin haber estado en la casa del centurión, a esa hora que el Señor reconoce la fe de este centurión, le dice: hágase como has creído, y a larga distancia se ocasionó el milagro. En Marcos 7, 25, 30 dice, narran cuando Jesús libera a la hija de la Sirofenicia. Sí, que la Sirofenicia le dice que su hijita tiene un espíritu que la atormenta y el Señor le dice pues que no, que Él viene es para el pueblo santo de Dios, y ella le dice: pero los perritos también comen de las migajas. Y el Señor se asombra también de la fe de esta mujer y le dice: hágase como tú lo has creído, y se libera a su hijita también a larga distancia. Ella no iba con su hijita, la hija estaba en otro lugar. En Mateo 18, 20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Y ya aquí vamos haciendo la transición entre que el Señor Jesús se iba de esta tierra y se iba a hacer morada para nosotros en la casa del Padre, con la promesa de que regresará por esta esposa que lo anda esperando ansiosa. Entonces, cuando dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, pues podemos ver que es omnipresente, está en todas partes, porque en este mismo momento, ¿cuántos más no están reunidos en el nombre del Señor? Y Él allí, aquí con nosotros, acompañándonos. Y en Mateo 28, la segunda parte del versículo 20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, la omnipresencia del Señor. Y finalmente, para seguir con el parangón que estaba haciendo con las 7 primeras características del Padre, y así muy rapidito porque ya se me está acabando el tiempo, los nombres que le damos al Señor Jesús. Cristo, Señor, Maestro, el Verbo, el unigénito del Padre, el Santo de Israel, admirable, Príncipe de paz, Rey de Reyes, Emanuel, Abogado, Sumo Sacerdote, Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, Hijo del hombre, Cordero de Dios, Salvador, Mediador, Redentor, Pan de vida, Piedra angular, Buen Pastor, Roca, Mesías, Vid verdadera, León de Judá, Camino, verdad y vida. Bueno, hasta aquí dejamos y en el siguiente video entonces te terminaré más características de nuestro Señor Jesús y veremos al Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. Un abrazo para todos, perdóname que me pasé unos segundos. Adiós. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve